Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en dónde te encuentres. Ya estamos aquí nuevamente con esta sección de personajes y anime de los 80. Y no se me pasaron las chapas. Lo que pasa es que estoy disfrazada de Sebastián, porque hoy vamos a hablar de Belle y Sebastián. Así que vamos allá. Hoy no está Omar con nosotros, se sintió un poquito mal, entonces desde acá le mandamos muchos saludos y esperamos que se mejore muy pronto, porque es aquí el patroncito, el jefecito del canal y tiene que estar presente para estar dirigiendo y viendo que todo salga a la perfección. Hoy vamos a hablar, como ya les mencioné, de Belle y Sebastián. Es un anime basado en un libro, como muchos otros que hemos visto aquí. Es un libro homónimo de la autora Cecil Aubrey, en donde ella narra las aventuras de este perro gigantesco y un pequeño niño. El anime está basado, obviamente, en el libro y trata exactamente de lo mismo. El libro nunca lo he podido leer, pero supongo como está basado en el anime, el libro y en las películas debe ser un libro precioso. Si alguien lo tiene, me gustaría que lo comentaran acá o que nos lo compartan. Este anime trata de las aventuras de un pequeño niño llamado Sebastián o Sebastián en español y su pequeño perrito, un perrito chiquitito, amarillo, un blanco ahí medio sucio. Por eso me puse aquí mi pequeño perrito que se llama Pucci, pero además un perro enorme y precioso llamado Bell. Este niño tiene muchas aventuras con este pequeño perrito y con el enorme perro, así que es lo que vamos a platicar en este momento. Bell es un perro de una raza conocida como el gigante de los Pirineos. Esta raza sí existe. Y yo siempre quise conocer a un perro de este tipo y no lo había yo logrado. Y era difícil de conocer por el tipo de raza que es difícil encontrar aquí en México. Pero hace un par de años conocí uno y realmente son unos perros enormes. Es un perro muy grande, más o menos del tamaño de un San Bernardo, si no es que es un poco más grande. Es un perro adaptado para el clima frío y es un perro muy fuerte. Lo que sí es que es un perro que tiene un temperamento muy fuerte, aunque es un perro muy noble y muy cariñoso cuando te conoce, es un perro de un temperamento fuerte. Es por eso que en el anime muchas veces le decían el demonio blanco y la gente le tenía miedo, porque sí, efectivamente son perros que pueden ser muy agresivos en la vida real cuando no conocen a una persona. Son perros muy protectores, como lo vimos en la caricatura, pero también son perros muy inteligentes. Yo creo que fue uno de los primeros animes que vi en donde el personaje principal o los personajes principales, el protagonismo más bien del anime se comparte entre un humano y un animal, en este caso Belle. Bueno, la historia comienza cuando Sebastián vive cerca de los Pirineos, que es estas montañas que sirven como frontera natural entre Francia, España e Italia. Él vive ahí con el que cree que es su abuelo y su tía llamada Angelina. Él es un niño bastante solitario que solamente tiene como amigo al pequeño Pucci, que es un perro chiquitito, tan pequeñito que le cabe aquí en la bolsa de su camisa. Este niño es solitario porque los otros niños les hacen mucha burla porque él no tiene mamá. Le dicen que es un huérfano, que su mamá nunca lo quiso, que por eso lo abandonó. Entonces él, en su afán de saber qué pasó, empieza a preguntarle a su abuelo. Y su abuelo le cuenta efectivamente que él sí tiene una mamá y que su mamá no lo abandonó porque no lo quisiera, que su mamá está cerca de España y que ella es una gitana y trabaja en un grupo itinerante de gitanos, de esos que se mueven de un lugar a otro con un espectáculo que se llama La Compañía Carlos. El niño se obsesiona y quiere saber más acerca de ella y quiere ir a buscarla. El abuelo le cuenta que una noche de invierno, donde había una tormenta muy grande, él la encontró casi a punto de morir, muy débil y estaba a punto de dar a luz. La recogió, la llevó adentro de la cabaña, ahí nace Sebastián y ella les cuenta que ella es gitana, pero que dentro de su comunidad ella no puede casarse con alguien que no sea gitano, es decir, que no sea miembro de esta tribu. Entonces, como ella se enamoró y se casó con un italiano, entonces ella se abandona la tribu y se va a vivir sola,
pero cuando el papá del niño muere, que es antes de que Sebastián nazca, ella se ve en la obligación de regresar con ellos para trabajar y obviamente pues subsistir. Al no saber qué hacer, entonces le pide al abuelo, César, que le deje al niño, lo cual se me hace algo bien altruista del señor, porque realmente Sebastián no era su nieto. Su nieta era la pequeña Angelina, que está ahí con él, y Jan. Y ellos son los que ven crecer y apoyan en el crecimiento de Sebastián, tanto al grado que Angelina se vuelve como una madre para Sebastián y lo trata igual, lo cuida, lo quiere mucho, pero también lo regaña y lo castiga. De hecho, el Sebastián dice que es muy enojona y muy regañona porque siempre está pendiente de su cuidado. Aunque solamente es unos pocos años más grande que él, prácticamente se encargó de su protección y de estarlo siempre cuidando y que el niño se desarrollara bien. El pequeño Sebastián tiene cerca de 8 o 9 años y él no quiere ir a la escuela por lo mismo, porque al pequeñito le hacen bullying. Entonces se dedica a aprender cosas de campo, cosas de la montaña, lo cual lo hace un niño bastante inteligente para sobrevivir en situaciones al aire libre en la naturaleza. Un buen día de estos, mientras él estaba jugando y corriendo a los alrededores de su casa, ve a un enorme perro blanco. Al principio se asusta, pero poco después se empiezan a relacionar, le da de comer, le da refugio y se hacen grandes amigos. Este perro en el pueblo era conocido como el demonio blanco. La gente le tenía mucho miedo porque por malos entendidos, el perro en su afán y su nobleza de rescatar a personas que estaban en peligro, pareciera como si él mismo las hubiera atacado o las hubiera puesto en ese peligro, en lugar de haberlos rescatado. Es así como entonces Bell se gana, desgraciadamente, el título del demonio blanco y la gente le temía mucho. Entonces empieza una persecución contra él con un par de policías y un inspector apellidado García y otro policía de apellido Mendoza que siempre los andaban persiguiendo para todas partes. Siempre querían detener el famosísimo y malvado demonio blanco. Es así como Sebastián, con tal de protegerlo, y al mismo tiempo para encontrar a su madre, salta a la frontera y escapa de los policías y empieza su aventura. Al principio su abuelo y Angelina no querían que se fuera, pero ante la situación y que el niño de todas formas quería conocer a su mamá y encontrarla, entonces ve esta oportunidad no de escapar, sino de salvar al perro y de buscar a su mamá. Y así empieza la gran aventura de Belle y Sebastián. Esta serie fue transmitida en México en los años 80 y más o menos fue en esa época en la que fue transmitida en toda Latinoamérica. Fue creada por el estudio Visual 80 y Toho NHK desde el 7 de abril del 81 hasta el 22 de junio de 1982. Tiene 52 capítulos, los cuales los puedes encontrar aquí en YouTube y son de verdad, vale muchísimo la pena que los veas. Son impresionantes, son bellos, son lindos, tienen mucha carga emocional, aprendes un montón, son capítulos que vale mucho la pena que veas. Fue doblado para México, allá en el 81. Aquí lo interesante o lo más bonito de esos es que Patti Acevedo, nuestra querida Lisa Hayes, que es muy querida por mucha gente, pero en especial en este canal y en especial por mí, porque grabó a nuestra perfecta y maravillosa Lisa Hayes, hizo la voz de Sebastián en algunos capítulos. Salió otra animación al estilo más bien una combinación de Canadá y Francia con un estilo bastante alejado del anime, una serie que se transmitió por el 2017 más o menos y es un poquito difícil encontrarla en internet, pero hay un póster de esta serie o la imagen principal que le hacía promoción. No es tan conocida, pero sigue también las aventuras de Belle y Sebastián, aunque está un poquito más enfocada o más hasta hacia esta época. Pero además tenemos tres joyitas que yo vi una y de verdad son de esas películas que te alegran el día. Son tres películas de live action de Belle y Sebastián, una en el 2013 que se llama así, Belle y Sebastián, una del 2015 que se llama La aventura continúa y una en el 2017 que se llama Belle y Sebastián capítulo final, en donde nos narran también las aventuras que suceden entre Belle y Sebastián. En estas películas podemos ver que
así como en el libro, Belle es una perrita, no es un perro. Muchos años yo siempre creí que Belle era macho, pero no, es una perrita. Yo creo que por eso tenía también ese carácter tan dulce y tan protector hacia Sebastián. Pero vamos a regresar nuevamente a la historia en el anime. Durante estos 52 capítulos, él recorre muchas aventuras y conoce muchos personajes, tanto amigos como enemigos. En estos capítulos pasan cosas bastante interesantes. Por ejemplo, conoce a la pequeña Lena, que es una niña muy bonita de ojos azules que vivía en una gran mansión, pero siempre estaba sola, siempre estaba enferma, cansada y aburrida. Yo creo, no mencionan qué enfermedad tenía, porque efectivamente la niña tenía un problema en el corazón, que hasta finge una vez para ayudarlos que escape, que estaba recibiendo ahí un infarto, y gracias a la intervención de Belle y Sebastián, que logran llegar a traer al médico y que además con su alegría la contagian, la niña se sana completamente. Este es un personaje recurrente que lo vemos aparecer en varias veces durante la serie y que también aparece al final, algo que se vuelve muy importante y que ahorita vamos a platicar. En el transcurso de estas aventuras, como les dije, suceden varias cosas muy interesantes, como un capítulo en donde se acercan a una costa y conocen a un viejo pescador que no hablaba, que estaba sumergido en una depresión muy fuerte porque había perdido a un nieto. Y ahí este señor termina ayudando a Sebastián, rescatándolo porque se queda atrapado en una pequeña isleta porque él estaba pescando y sube la marea y él se queda atrapado. Es un capítulo bien intenso porque es de los que yo recordaba completamente de memoria, aunque la serie la volví a ver apenas para platicarles el día de hoy. Yo la serie no la había yo visto desde ese entonces hasta hace unos días. Y hay un par de capítulos que me quedaron marcados, pero para siempre. Uno de ellos es cuando Sebastián conoce a Lena, la niña que les comentaba, y hay una parte en donde lo esconden dentro de los peluches de la niña y se va, y Belle se queda así quietecito, inmóvil completamente para hacerse pasar un peluche más y realmente logra engañarlos. Hay otro capítulo, que es el que les estaba comentando, en donde llega a este puerto, hace unos amigos, los retan a nadar y hay una cueva bajo del mar, obviamente, en donde había una corriente que casi succiona a Sebastián. Y una chica que era la que era pescadora y estaba por ahí y también vigilaba a los niños y medio estaba pendiente de ellos, lo rescata. Ese capítulo se me hizo muy impactante porque apenas se ve cómo le toma la mano y lo jala, si no, Sebastián casi hubiera perdido la vida ahí. Entre esa situación y cuando sube la marea, se me hizo un capítulo que me dejó marcada durante muchos años, impactada por esa situación. Así como eso, hay otros capítulos muy fuertes, pero en todos ellos siempre va conociendo personas y hay diferentes aprendizajes. Otro capítulo súper interesante y de mucho dramatismo es cuando envenenan a Belle. Nos hacen creer a todos que Belle muere. Después se da a entender que la persona que lo mata o la persona que le da este veneno a través de un agua que le avienta porque le quiere dar algo de comer y el perro no acepta, entonces le echa un agua que le cae encima, entonces al lamerla, el agua, limpiarse, se la toma y era una sustancia que le iba a hacer entrar en un estado como catatónico, que parecía que estaba muerto, pero realmente el perro estaba vivo. Lo que me llama aquí la atención es que en este mismo capítulo se resuelve que el perro está vivo. Si bien no se reencuentra con Sebastián inmediatamente, pero se da a entender que él está vivo, porque es hasta el capítulo posterior cuando van a buscarlo y se dan cuenta que está vivo. Entonces se sale de esa situación. Pero en mi mente yo no recordaba eso, solamente recordaba que Bella había muerto, que después salía, o sea que realmente por alguna razón el perro no había muerto, pero en mi mente de niña es lo único que recordaba. Esa escena súper impactante en donde lo meten en un ataúd, lo bajan y le echan la tierra encima y Pucci llora desesperadamente. Realmente es un capítulo que me dejó muy marcada al recordar la muerte de Belle y aunque les comento que él realmente no muere, solamente estaba dormido, yo no recordaba que se solucionara en el mismo capítulo, o sea, que uno supiera en el mismo capítulo que el perro estaba vivo.
¿no? Yo creo que fue así para no causar ese impacto en los niños. Sin embargo, mi mente lo bloqueó y yo pensaba que era una serie de capítulos en donde se sufría mucho hasta que se daba cuenta que Bel estaba vivo. De hecho, yo recordaba que Sebastián lo buscaba entre unas vías del tren, iba caminando y después en medio de la vía se encuentran después de muchos días, pero ese es otro capítulo, no es precisamente el de la muerte de Sebastián. Ese es un capítulo en donde los engañan y Bel se lo llevan, lo quieren vender y se lo lleva un señor que tenía vacas porque viaja en un tren con el ganado y por eso cuando le quitan el vagón que iba atrapado junto al, o sea, como los enganchan el vagón en el tren, lo desenganchan y se va por otro lugar y tardan mucho en encontrarse en las vías del tren. Eso sí sucede, pero en mi mente yo creía que era justamente cuando cree que muere Bell y que se reencuentran. De todas formas, esa escena del reencuentro es una escena bien bonita y es una de las partes que siempre nos dejan a uno marcado como niños. Bell es un perro muy inteligente. Como les decía, es la primera vez que yo vi una mascota que compartía el protagonismo de la serie y es un perro que se ganó el corazón de todos. Aprendimos a ver a Bell que los perros pueden desarrollar una inteligencia y un instinto de protección muy fuerte contra sus dueños. Años después, yo conocí a un perro llamado Gobi, que era de un tío, el cual era muy parecido a Abel, no en el caso físicamente, porque este era como un pastor alemán mezcla con collie, entonces, pero era un perro súper inteligente, era un perro muy protector y parecía que lo único que le faltaba era hablar, como en el caso de Bell. Hay otro par de capítulos también interesantes en donde nos muestra que aparece una persona a la que Bell le era muy, no digamos leal, pero lo obedecía por miedo. Se da a entender, aunque no se aclara, que él era el verdadero dueño de Bell, porque cuando Sebastián lo encuentra siendo un perro pues prácticamente callejero, vagabundo o solitario, pero tal vez esta persona sí había sido su dueña en algún momento y lo quiere entrenar para hacer ahí una especie de mal plan y quedarse con unas propiedades al atacar a la dueña de una casa. Y Bell lo obedecía ciegamente, pero lo hacía por miedo, porque esta persona lo trataba muy mal, lo encerraba, lo entrenaba con un látigo, lo obligaba a hacer cosas que no quería y como que esos capítulos también son muy angustiantes mientras vemos cómo Bell lucha entre el cariño que le tiene a Sebastián y la obediencia que le debe a este señor y cómo al final el amor, como siempre, logra sobreponerse y todo sale bien. Pero son capítulos también donde vemos un conflicto interno que también puede suceder, no solamente en una persona, sino también en un animal que tenga gran inteligencia, en este caso, como en Bell. Durante su recorrido hay varias veces que está a punto de encontrar a la caravana de su mamá, pero no lo hace, lo cual se me hace bastante raro en cuanto a la mamá, porque, ok, seamos sinceros, su mamá era gitana y no podía ingresar con un niño que no era parte del clan, de la tribu, pero ¿por qué no se quedó con él? ¿Por qué lo dejó con unos desconocidos? En este tipo de anime siempre vemos que las mamás con sus hijos o son niños huérfanos o son de familias disfuncionales bastante extrañas, porque veremos en otro anime cómo sucede también esto en dos o tres animes más, en donde pasa algo muy similar, en donde las mamás como que se deslindan de los niños y son los niños los que quieren encontrar y buscar a su mamá. Y aquí vemos, yo pienso que la mamá mejor se hubiera quedado con Belle, que la mamá mejor se hubiera quedado con su hijo, con Sebastián, y hubiera buscado algún tipo de trabajo en otro lugar. Pero no, lo deja con estos desconocidos que acababa de conocer en una cabaña en medio de la nada y se va con los gitanos. Pero bueno, hay varias veces en que están a punto de encontrarse por una situación u otra, no lo hacen, hasta que finalmente, obviamente para terminar ya este anime, Sebastián se encuentra nuevamente con su madre, muy cerca de la frontera, justo donde él había empezado su aventura. Su mamá nuevamente hay una nevada y la encuentran en un grado bastante crítico.
Entonces es gracias a Bel que le pone una bufanda para mandar un recado al médico del pueblo y así que éste venga a la casa del abuelo que estaba un poco alto, parecido así al abuelo de Heidi, no tan alto en los Alpes, en este caso es los Pirineos, pero no vivía en la ciudad. Entonces, gracias a la valentía de Bel, el médico reconoce la bufanda que era de la tía, hermana, mamá de Sebastián, que es de Angelina, porque él se la había dado, porque ellos estaban como teniendo ahí un romance, como que se acercaban, se gustaban, no se dice que eran novios, pero se supone que lo eran. Entonces, gracias a que él reconoce y no le teme al perro, es que logran salvar a la mamá de Sebastián. Su mamá, por cierto, se llama Isabel. Después de que la logran salvar, la mamá nuevamente entra en un dilema, porque ella sabe que tiene que regresar con, con la caravana, porque a eso se dedica y es su trabajo, y que esta vez va a hablar muy seriamente con ellos para que admitan que Sebastián, su hijo, vaya con él. Entonces, aunque al principio parece ser el mejor plan que ella puede tener, se da cuenta que tanto su abuelo César, Angelina y Jan están muy tristes de perder a Sebastián. Ellos fueron realmente los que lo criaron y lo cuidaron y siente que no puede separarlos de ellos. Así que como tuvo que haber actuado desde la primera vez, renuncia a su lugar dentro de los gitanos y decide quedarse al lado de su hijo. Para esto, Angelina se casa con el médico. Lo chistoso aquí es que yo recordaba que en el capítulo de la boda hacían un chiste, algo, de algo y que era muy divertido. No me acordaba yo de qué era, solamente me acordaba que en ese momento iban a hacer un chiste. Y ahora que lo volví a ver, efectivamente hacen una pequeña broma, la cual no es la gran broma, pero yo me acordaba, eso es gracioso, no me acordaba de qué era, pero me acordaba que se comentaba ahí algo gracioso. Y sí, efectivamente, el doctor llega, van a comer todos juntos con la mamá de Sebastián y él dice que quiere probar la comida y el matrimonio porque estaba muy nervioso y quería pedir la mano de Angelina y se hace bolas y dice eso y pues todos se ríen y ya saben, la chica se pone súper colorada y todo, ¿no? Entonces yo me acordaba que había un chiste, no sabía de qué, pero lo era. Y también sucede la boda. Creo que es la primera vez que en el anime se ve una boda, porque en las otras series de anime que hemos platicado, nunca sucede una boda como tal. Y acá sí pasa una boda en donde el sacerdote los casa. Angelina sale vestida de novia, con un vestido que le cosió la mamá de Sebastián. Y bueno, es realmente un capítulo muy emotivo y es efectivamente el final de la serie, en donde la mamá decide quedarse con él, quedarse al lado del abuelo para no llevarlo lejos de las personas que lo aman y lo criaron y que durante este tiempo que estuvo buscándola, pues estuvieron muy preocupados por él. Entonces se quedan ahí. Lo gracioso también aquí, y que es algo que no recordaba, es que Lena y su papá llegan en ese momento a visitar a Sebastián y llegan a la boda. Su papá de Lena era un señor de mucho dinero que algunas veces fue como presidente municipal o tuvo cargos importantes en varias veces que aparece durante el anime. Y en esta ocasión llegan y descubren que el papá de Elena conocía a la mamá de Sebastián, que alguna vez la había visto actuando y le había gustado o le había llamado mucho la atención y le había enviado unas flores o había intentado salir con ella. Pero pues no se había dado porque ya tenía que seguir en la caravana. Y ahora resulta que había un crush entre los papás. Es algo muy raro, porque imagínense, Elena y Sebastián pareciera que cuando sean mayores pues van a tener algo, porque se ve siempre el apoyo que se tuvieron y cómo se querían un montón. Y esto sucede también mucho en los animes, en los que vamos a ver de estos niños que siempre buscan a la mamá y andan entre perdidos por el mundo, siempre van a encontrar una amiguita o una compañerita que los va a sostener y los va a ayudar en sus momentos más difíciles. Y aquí vemos que Elena es la primera que aparece en este tipo de anime. Entonces se da a entender que posteriormente entre ellos va a haber algo. Lo chistoso es que también entre sus papás, pero bueno, es parte de esa época y que nosotros al verlo no nos dábamos cuenta.
Pero así es como termina la historia. Belle encuentra a su mamá. Ella se salva de la enfermedad que había tenido de estar ahí en la nieve, una neumonía, y Angelina se casa y todos viven felices para siempre. En las películas, y supongo que en el libro también, hay una parte posterior al anime en donde Belle tiene sus cachorros, porque como le dije, se descubre que Belle realmente es una perrita, no es macho. Entonces, esa es parte de las películas que no están, pero les recomiendo que pueden buscar la primera, la que se llama así, Belle y Sebastián, esa sí está en internet y que la vean. Es una película muy linda que te derrite el corazón. Pues esto es más o menos a grandes rasgos de qué trata Belle y Sebastian. Es un anime de esa época de los 80 con esta nostalgia, estas enseñanzas, estas aventuras en donde había de todo, había drama, acción, melodrama, tristeza, angustia, alegría, todos los sentimientos y que nos hace ver la fortaleza que puede haber en un niño cuando quiere encontrar a su madre y como toda la gente que va conociendo en el camino y lo van apoyando, lo ayudan a cumplir su sueño. Porque a diferencia de otros pequeños que buscan a su mamá, obviamente Sebastián tenía el respaldo de su abuelito, de su tía y de su tío Angelina y Jan, que siempre estaban pendientes de él de alguna forma y estuvieron muy preocupados el tiempo que él no estuvo ahí y que muchas veces se encontraba con gente que conocía a su madre o que la había conocido también cuando habían pasado por ahí y que siempre terminan apoyándolo y ayudándolo. Entonces, aunque es un anime que sí tiene algunos capítulos de sufrimiento, como la muerte de Belle, no es un anime de tantísimo dolor como en el caso de Remy, que ya hablaremos de él después, en donde sí ese niño de verdad era puro sufrimiento. Aquí no. Sebastián sí tiene capítulos donde sufre mucho, donde supera su dolor, aprende y crece, pero la mayoría de los capítulos en sí son capítulos de aventuras, no tanto de drama. Entonces, es un anime que vale mucho la pena que vean. Está en YouTube. Véanlo completo, lo van a disfrutar un montón. Ahora sí ya vieron cómo sí se parece, que no me puse muchas chapas y que no es porque haga frío, de hecho hace muchísimo calor, pero es el atuendo de Belle y se los quise traer. Espero que hayan disfrutado este video. Creo que se va a pasar de manera diferida, pero trataré de estar pendiente en el chat cuando se suba para estar ahí con ustedes y contestar a todas sus preguntas. Así que sin nada más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Y un saludo muy especial a los Pirineos. Bye.